y ahí estamos, entre otras cuestiones, lo que es la salud mental, la insuficiencia de facultad, fundamentalmente la persona oligofrénica, por alteraciones morbosas de la misma o por su estado de inconsciencia, y acá aclaramos nosotros lo que dijimos recién, una profunda perturbación de la conciencia, no un estado total de inconsciencia. Y vamos a la última parte, comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Es decir, del 34 es donde sale esta situación como la que estamos viendo. Es decir, la imputabilidad es el primer requisito que nosotros analizamos en esta cuestión de la culpabilidad. Ahora, ¿cómo vio la culpabilidad las diferentes teorías del delito? Primero tenemos en el positivismo jurídico, y estamos viendo en la Filímina, que la imputabilidad era un presupuesto de la culpabilidad. Es decir, no formaba parte de un elemento de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque la culpabilidad siempre era una relación psicológica entre el hecho y el sujeto. El sujeto se relacionaba con el hecho, ya sea queriéndolo a través del dolo, o habiendo logrado un resultado sin quererlo, pero por haber infringido un deber de cuidado, y en esta forma existía la culpa. Es decir, eso era la culpabilidad para el positivismo. Por lo tanto, para el positivismo, dolo y culpa eran formas de culpabilidad, y la imputabilidad era un presupuesto. Ustedes fíjense que el injusto sigue siendo un injusto causal tipo antijuridicidad, mientras tanto el delito es el hecho típico antijurídico culpable. El normativismo ya utiliza la imputabilidad, ya dice que la imputabilidad no es un presupuesto de la culpabilidad, sino ya es un elemento, que junto con el dolo y la culpa también son elementos de la culpabilidad. Y la crítica fundamentalmente que le hacen al positivismo jurídico es de decirles que por qué ellos, cuando hablan de relación psicológica con el hecho y dicen que el dolo, por ejemplo, es una especie de culpabilidad, ¿por qué pueden disculpar a aquella persona que actuó con dolo en un determinado momento? Sin embargo, no le aplican pena. Por ejemplo, el ejemplo de la tabla de Carnot, el ejemplo de los dos náufragos que están en el mar, que un madero solo puede sostener a uno de ellos. Entonces el otro, a los fines de salvar su vida, mata al otro. Ese es un estado de necesidad exculpante. ¿Por qué? Porque el otro no lo agredió. Sin embargo, en la situación que se encontraba, el madero soporta a uno solo de los náufragos, mata al otro. Es decir, él tuvo dolo, quiso matar y mató. Sin embargo, el positivismo no lo culpa por eso. Entonces dice, el normativismo le dice, ¿y por qué no lo culpas? Si, sin embargo, si vos decís que el dolo es una de las formas de culpabilidad, entonces el normativismo dice, no se lo culpa porque no le puedo hacer un juicio de reproche. Por eso, como vemos en la Filímina, esa es la esencia de la culpabilidad en el normativismo, el juicio de reproche. Poder reprocharle yo a la persona de que se comportó de un modo pudiendo haberse comportado de otro. En el caso del náufrago no se podía comportar de otro modo, no se podía motivar en la norma que dice no matar porque estaba corriendo peligro su propia vida. En el finalismo, que es la otra escuela penal, nosotros podemos ver, recordemos que partimos de la estructura lógica objetiva que dice, acción es acción final, y por lo tanto el libre albedrío son las fuentes de ese poder de actuar de otro modo. Yo tengo acción final, y tengo libre albedrío y elegí comportarme finalmente de este modo y no de otro. Y es el poder actuar de otro modo y eso me reprocha. Ellos con su teoría del injusto personal y habiendo llevado el dolo y la culpa, como estamos viendo en la Filímina, al tipo penal, entonces dentro de la culpabilidad como elementos le quedará la imputabilidad por un lado, el conocimiento de la antijuridicidad, que ya lo vamos a aclarar cuando veamos el error que para las otras teorías, para el positivismo, el conocimiento está en el dolo. Como ellos llevan el dolo al tipo, el conocimiento de la antijuridicidad queda en la culpabilidad. Y por último es la inexigibilidad de otra conducta. Y eso tiene que ver con el juicio de reproche. Es decir, no le pude exigir que se motive la norma, no le puedo realizar el juicio de reproche. Eso es como ven el finalismo a la culpabilidad. En el funcionalismo moderado de Roxin se reemplaza la categoría de la culpabilidad, deja de llamarse culpabilidad y se llama responsabilidad. En esta categoría de responsabilidad se incluyen criterios de necesidad de pena. Y por un lado vamos a ver que él divide esa categoría de la responsabilidad en dos cuestiones. Por un lado, abordabilidad normativa y por otro, necesidad preventiva de pena. En el tema de la abordabilidad normativa significa que la norma penal a mí me pueda haber abordado. Y para que a mí me pueda haber abordado,
Primero, tengo que tener posibilidad de conocer la antijuridicidad. Si yo no conozco que está prohibido, vamos a un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero para que lo comprendan. Si yo no sé que está prohibido matar, nunca me puedo motivar esa norma, porque la desconozco. Entonces, por eso dice, tiene que haber una posibilidad de haber conocido esa norma. Y por otro lado, la normalidad de la situación en que se actúa. Es decir, que no haya estado yo coaccionado por alguien o por otra persona. Ya vamos a ver que la coacción es una situación que excluye la culpabilidad. Pero agrega, además de eso, necesidad preventiva de pena. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones en que yo tengo posibilidad de conocer la antijuridicidad del hecho, la normalidad en la que existe una normalidad en la que actúo, sin embargo, no hay necesidad preventivas de pena. Necesidad preventiva hablamos de prevención general, prevención especial, positiva o negativa. Esta persona, a pesar de haberse comportado culpablemente, dirían las otras teorías, no es responsable por el hecho debido a que no hace falta que le aplique pena, no hace falta reeducarlo. Vamos a ir a un pequeño corte, una pequeña pausa, y enseguida volvemos para culminar con este tema de la culpabilidad. Bueno, acabamos de ver recién entonces lo que era, cómo veía el funcionalismo moderado de Roxin, el estrato analítico y la culpabilidad, que él lo denominaba responsabilidad y se incluían criterios de necesidad de pena. En este sentido quiero aclararles algo, que en la bibliografía hay un error, que es el tema que se denomina responsabilidad por el hecho. Responsabilidad por el hecho, cuando la bibliografía lo nombra a Roxin como uno de los autores que sigue la teoría de responsabilidad por el hecho, nombra a Roxin y creo que Bacigalupo también. Es correcto la inclusión de Bacigalupo como un autor que habla de la responsabilidad por el hecho, y también la de Maurer, yo no recuerdo su nombre, pero Maurer es otro autor alemán que denomina responsabilidad por el hecho. Pero no Roxin. Roxin, cuando habla de responsabilidad, está hablando de la responsabilidad que acabamos de ver recién, es decir, responsabilidad donde se incluyen criterios de necesidad de pena y que ocupa lo que eran las otras teorías, el estrato analítico y la culpabilidad. Vamos a ir un segundito a la pizarra para de esta forma poder explicarles lo que es la responsabilidad por el hecho. ¿Qué es la responsabilidad por el hecho para autores como Bacigalupo? Ellos tratan de hablar de responsabilidad por el hecho en el sentido de decir que hay situaciones en que se excluye la culpabilidad y en realidad debería excluirse el injusto. Entonces usted va a leer en la bibliografía que la responsabilidad por el hecho es una categoría intermedia entre la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Qué significa? Que la responsabilidad por el hecho es como que estuviese acá. Es decir, para que un hecho sea un injusto, para estas teorías, debe ser un hecho típico antijurídico y donde no se excluyan situaciones de responsabilidad por el hecho. Entre ellas las excusas absolutorias, entre ellas un estado de coacción. Es decir, esas situaciones a mí me permiten que cuando el autor, yo pueda excluir por alguna situación la responsabilidad por el hecho del autor, excluyo el injusto. Si yo excluyo el injusto del autor, nadie puede ser partícipe. Porque para que alguien sea partícipe de algo, el autor al menos debe haber cometido un injusto. Porque la culpabilidad es personal de cada uno. En la forma en que trabajan las otras teorías donde no utilizan la culpabilidad por el hecho, si yo digo que una excusa absolutoria o de que un estado de coacción, por ejemplo, lo que me excluye es la culpabilidad, podría razonar del siguiente modo. Podría decir, estas son las otras teorías, podría decir yo que el gerente del banco que es amenazado para que haga una transferencia de una cuenta bancaria a otra, si no, por ejemplo, van a matar a su familia,
esa persona está coaccionada. Ya vamos a ver, la coacción excluye la culpabilidad. Si yo, al gerente del banco, vamos a suponer que soy un empleo bancario, lo ayudo al gerente del banco, yo no estoy coaccionado. Entonces, como el gerente cometió un injusto no culpable, a mí podrían castigarme como partícipe y resulta que a él no, porque él estaba coaccionado. Entonces excluye la culpabilidad, no hay delito. A mí sí me podrían, tal vez, habría que analizar toda la situación, pero sí me podrían decir que yo fui partícipe y tal vez culparme, porque decir, a ver, injusto hubo, por lo tanto, porque el gerente cometió un injusto no culpable. Como hubo injusto y la participación es accesoria al injusto, entonces yo podría ser castigado como partícipe de ese injusto. Y quien fue autor, no. Entonces, esta teoría de la responsabilidad por el hecho, al fin de evitar ese tipo de situaciones, lo que hace es colocar la responsabilidad por el hecho como una categoría intermedia, de manera tal que el injusto sea todo esto. Y en ese caso yo diré que el gerente no cometió injusto y por lo tanto no se castigará la participación de otra persona. Vamos a ver lo que es el funcionalismo sistémico radical de Jacobs respecto a la culpabilidad. Acá recuerden que el funcionalismo sistémico radical básicamente habla de sociedades de riesgo, de sociedades que el núcleo, lo más importante de una sociedad es la comunicación. Entonces, el sujeto cuando comete un delito lo que está haciendo en general es comunicarle a la sociedad que no está de acuerdo con la norma. Y él, al comunicarle esto, lo que hace es violar el rol más importante. Recuerden que dentro de la sociedad cada persona cumple un rol. Y el rol más importante es el de buen ciudadano. Cuando él no cumple el rol de buen ciudadano, está defraudando expectativas sociales que sobre su comportamiento se tienen. Entonces, debido a su falta de organización, él se hace culpable. Y por eso se le debe aplicar la pena, por ser desleal a la norma. Y es importante aplicarle pena a los fines que la sociedad se siga motivando en la norma y el sistema siga funcionando. Es decir, acá la culpabilidad tiene poco que ver con, tiene un fuerte contenido normativo en este sentido. Normativo en la situación de lo que es funcional el sistema. El derecho penal es funcional al sistema social. Por lo tanto, yo necesito, en esa situación, aplicar pena por la deslealtad hacia la norma. Vamos a ver ahora, en la unidad 17, la teoría del error. La teoría del error, básicamente, lo que me va a decir a mí son situaciones en las cuales yo puedo excluir, puedo decir que la conducta de la persona no es delictiva. ¿Por qué? Porque estuvo en error. La evolución de la teoría del error pueden leerla ahí en la bibliografía. Básicamente, en un primer momento nunca se aceptó el error, ni el error de hecho ni el error de derecho. Digamos, básicamente para que ustedes los comprendan y lo hagamos un poco más simple. Vamos a hablar nosotros de error de tipo y error de prohibición. En el error de tipo, yo no sé lo que hago, pero sé que eso está prohibido. Quien mata a una persona creyendo que es un jabalí porque salió a cazar, no sabe lo que hace, no sabe que mata a otro, pero sí sabe que matar está prohibido. En cambio, en el error de prohibición, sí sé lo que hago, pero no sé que eso está prohibido. En el error de prohibición, la persona que no sabe que está prohibido un aborto y se realiza un aborto, sabe que está abortando, sabe que está matando a una persona por nacer, sin embargo, no sabe que esa conducta está prohibida. Esto, en un principio, no se aceptaba ni el error de tipo ni el error de prohibición, que se denominaba error de hecho y error de derecho. Y en un primer momento, después se comenzó a aceptar el error de hecho, no el de derecho. Después se empezó a aceptar el error de derecho extrapenal, es decir, no me permitían que desconozca la prohibición penal, pero sí me permitían que conozca alguna situación que hacía la prohibición que tenía que ver con otro ramo del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, yo no podía decir que desconocía el artículo que prohíbe la emisión de cheques sin provisión de fondo, pero sí podía desconocer que era un cheque, porque el cheque, la descripción del cheque está en la ley de cheques, y yo lo que desconozco es una ley extrapenal, que es la ley de cheque. Y por último, se empiezan a elaborar un poco más estas teorías de empezar a aceptar el error de prohibición. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque como nosotros vimos recién, la culpabilidad, entre otros lados, es abordabilidad normativa, es no haberme motivado una norma. Pudiendo hacerlo, lo primero que debe existir es poder haber conocido la norma. Si yo no conocí la norma, no hay forma que la norma a mí pueda abordarme, ni tampoco hay forma que yo pueda motivarme en la norma que prohíbe una determinada conducta. Entonces, vamos a ver primero lo que es el error de tipo. En el error de tipo, lo que sucede es que, como habíamos dicho recién, yo no sé
lo que hago, pero sé que eso está prohibido. Vamos a pasar un segundito el pizarrón para más o menos explicarlo. En el error de tipo, yo, por lo tanto, tengo un error en esto. No conozco esto, desconozco lo que estoy haciendo. Por lo tanto, esto siempre va a influenciar, ¿dónde? Sobre el dolo. En una teoría, el dolo está acá, y en otra teoría, el dolo está acá. Sucede que cuando yo desconozco que estoy matando a otra persona porque creo que estoy matando a una presa, yo no sé lo que hago, pero sé que eso está prohibido. Entonces, por lo tanto, yo no tengo dolo. En ninguna de las dos teorías tengo dolo. ¿Por qué? Porque este dolo quiere el tipo objetivo. Significa que quiere matar a otro. Y si yo desconozco que quiero matar a otro, estoy en el mismo error en cualquiera de las otras. Este dolo mira hacia este lado. Por lo tanto, mira acá y mira acá. Entonces, ese dolo, que está mirando también el tipo penal, no sabe que estoy matando a otro. En este sentido, podemos ver que el error de tipo puede ser básicamente de dos formas. Puede ser, lo primero que debemos establecer, que el error de tipo sea esencial. Significa que afecta un elemento esencial, que es, por ejemplo, matar a otro. No es que yo, por ejemplo, maté a Juan cuando en realidad quería matar a Pedro y dice, ah, no, disculpe, yo en realidad quise matar a Pedro y no a Juan. No, porque el código lo que dice es que mataré a otro. Y Juan y Pedro, los dos son otro. O sea que no hay un error impersonal, eso no se justifica. Es error. Cuando yo yerro en error de tipo, lo que estoy haciendo es creer que mato a algo que no es una persona, sino que es una presa. Entonces, ahí lo que sucede es, cuando es esencial, después empiezo a analizar si es vencible o invencible ese error. Cuando el error de tipo es invencible, excluye el dolo y la culpa. Excluye el dolo y la culpa y por lo tanto mi conducta quedará impune. En cambio, cuando el error es vencible, a mí me aplicarán la figura culposa siempre y cuando esa figura se encuentre prevista en forma culposa. Por ejemplo, el ejemplo con el que trabajamos recién. Aquel que mata a una persona creyendo que una presa puede estar en un coto de caza donde sabía que en ese lugar solo había presas de caza y resulta que otro cazador descuidado no se dio cuenta, ingresó al lugar y esta persona vio el movimiento y disparó. Si ese error es invencible porque cualquiera en ese lugar hubiese creído que era una presa, excluye el dolo y la culpa. Por lo tanto, no se aplica pena. En cambio, si ese error era vencible, es decir, otra persona en su lugar podría haberse dado cuenta que era un ser humano al que hoy le estaba disparando, ese error es vencible y por lo tanto le aplicarán la pena del delito imprudente. Siempre esta teoría en el error de tipo o error de hecho trabaja sobre el dolo. Siempre trabaja con el dolo. Excluye el dolo y la culpa o excluye el dolo y deja subsistente la culpa según sea invencible o vencible. La consecuencia sistemática, como vemos en la filimina, va a variar según estemos frente a una teoría del positivismo, que se llama teoría del dolo, que está en el positivismo, o una teoría de la culpabilidad, que está en el finalismo. Esos diferentes nombres van a hacer que si yo estoy en la teoría del dolo, que es el positivismo, como el dolo está en la culpabilidad, a mí lo que siempre en las dos va a afectar el dolo, pero como está en la culpabilidad, lo que va a hacer que si es invencible me va a excluir la culpabilidad. Y por lo tanto habré cometido un hecho típico, antijurídico, pero no culpable. En tanto, si el error es invencible, y yo lo estoy analizando desde la teoría de la culpabilidad, del finalismo, donde el dolo está en el tipo, yo diré que mi conducta es atípica, porque el dolo está en el tipo. Pero no es porque excluya una teoría, excluya el tipo y la otra la culpabilidad porque sí, sino que exactamente las dos razonan del mismo modo. En las dos se excluye el dolo, solo que una excluye la culpabilidad porque es el lugar donde se encuentra el dolo y la otra excluye la tipicidad porque es el lugar donde se encuentra el dolo. ¿Qué sucede en el error de previsión? En el error de previsión sucede algo diferente. Como habíamos dicho recién, vamos a partir del mismo ejemplo, la persona que no sabe que está realizando un aborto, pero desconoce que el aborto está prohibido. Ese es un error de previsión. Habíamos dicho que las modernas teorías tratan de darle cierta importancia al error de previsión, porque si como culpabilidad me reprochan que no me motive una norma, lo menos que deben pretender es que yo la conozca. Vamos a suponer que no se conoce esa situación. Entonces,
¿Qué está afectando? Y acá hay una diferencia muy grande respecto a las teorías. Y vamos a pasar un segundo a la pizarra a los fines de poder mostrar cómo trabaja. Nosotros teníamos en el positivismo jurídico el dolo en la culpabilidad. Este dolo, habíamos ya